Lunes 19 de octubre. Hoy damos inicio a nuestro segundo quimestre en Lengua y Literatura. Bienvenidos. Esta primera semana de estudios hablaremos de la biografía y la autobiografía. ¿Qué es una biografía? Es la historia de los hechos relevantes de la vida de una persona, contada por alguien más de manera cronológica, desde su nacimiento hasta su muerte o hasta la actualidad. Se presenta en forma de un relato narrativo y está escrita en tercera persona. Los datos que se incluyen en estos textos son reales y suelen referirse al contexto social, cultural y político de la época, con el fin de narrar todos los detalles en torno de la persona a la que hace referencia. Este tipo de texto demanda una investigación previa por parte del autor. ¿Para qué sirven las biografías? Las biografías nos permiten conocer detalles de la vida de sus protagonistas, así como las características de la sociedad y de la época a la que pertenecieron o pertenecen. Recordemos, la biografía es la historia de la vida de una persona desde su nacimiento hasta su muerte. Nos sirve como testimonio y nos permite comprender a través de historias personales el modo de pensar, ver y entender una época. En la estructura de la biografía se incluye un título que puede ser directamente el nombre del personaje o una frase que lo identifique. En la introducción o inicio se presenta al personaje. Por lo general, inicia con el nacimiento del personaje y también suelen mencionarse sus antecedentes familiares relevantes para la formación del personaje dentro de la biografía. En el desarrollo se narran los sucesos trascendentes de su vida. Aquí se destacan los estudios y los datos relevantes del personaje, así como sus acciones. Además, se pueden incluir una o varias fotografías que nos van a ayudar a contar la historia del personaje. Y ya al finalizar, en la conclusión, aquí se otorga el crédito merecido al personaje, después de conocer su historia. Si el personaje murió, este será el último dato. De lo contrario, se debe escoger hasta qué punto de vista se contará. Aquí nos presenta un ejemplo de una biografía. Se titula con el nombre del personaje y claramente podemos notar que en la conclusión se da a conocer cuándo murió este personaje. Aquí tenemos unas pequeñas diferencias en lo que respecta a la palabra biografía y autobiografía. La biografía es la historia de la vida de una persona. La palabra proviene del término griego compuesto bios, que significa vida, y graphein, que significa escribir, es decir, escribir la vida. En otras palabras,
Una biografía es una narración escrita que resume los principales hechos en la vida de una persona. La autobiografía, que empieza con el prefijo griego auto, que significa uno mismo o por sí mismo, y bio, que es el prefijo griego que significa vida, grafia, raíz de origen griego que significa descripción. En esencia, una autobiografía es la vida de una persona escrita por ella misma. ¿Qué es una autobiografía? La autobiografía es la historia de una vida narrada por la misma persona que la vive, quien es su protagonista. Se diferencia de la biografía en que esta es la historia de una vida narrada por otra persona. Tanto en la biografía como en la autobiografía, la historia se identifica por etapas, sucesos y aspectos importantes de la vida familiar, estudiantil o social. Puede organizarse como un relato convencional, como un diario personal o a manera de un epistolario. También puede presentarse como una selección de eventos en los que el autor ha tenido participación directa o indirecta y que han marcado su vida. En este caso se la conoce como memorias. No trata la vida personal, sino que ofrece una versión personal de un pedazo de la historia. La autobiografía no se limita estrictamente a la narración de hechos, sino que puede incluir los sentimientos y pensamientos que el protagonista tiene al irlos viviendo día a día. Aquí tenemos un ejemplo de una autobiografía. Recordemos que es la historia de nuestra vida escrita por nosotros mismos para darla a conocer. La autobiografía es un texto escrito por uno mismo, donde se relatan fracasos, logros y demás eventos que se consideren importantes o relevantes. Puede ser en el ámbito personal, familiar, académico o cubrir otras áreas más específicas como la política, la historia u otras. Para escribir una autobiografía hay que tener presente ciertos detalles muy necesarios, como los lugares, donde ocurrieron los hechos, características externas y ambiente, la cronología o secuencia, lo que sucedió, cómo ocurrió, cómo lo viví, qué sentí, qué pensé, cuáles fueron las consecuencias, además de los personajes, personas que han estado presentes en el desarrollo de nuestra vida, en los momentos más importantes, relaciones que se entablaron con estas personas. Esto en cuanto a la autobiografía y a la biografía. Muchas gracias por atenderme.